ciertos momentos que aunque parezcan pequeños, terminan marcando a quienes lo presencian. Uno de esos instantes inolvidables es cuando Jimin reveló de manera casi casual que había pasado la noche en casa de Jungkook. Una confesión breve, sin pretensiones, pero que dijo más de lo que muchos esperaban. Todo esto tomó especial relevancia durante su programa de viajes, cuando Jungkook y Jimin tuvieron como invitado especial a Taehyung. Desde el primer episodio, incluso desde la primera comida compartida entre los tres, las críticas no tardaron en surgir. Y sobre todo las suposiciones por parte de quienes analizan cada gesto y cada mirada. Por ello, hubo quienes aseguraron que Jimin parecía incómodo, fuera de lugar. Incluso algunos afirmaron que se sentía como un tercero, como si no tuviera espacio entre Jungkook y Tae, y usaron su aparente falta de apetito como prueba de esta narrativa. Pero como suele suceder, la realidad detrás de las cámaras fue muy distinta a las teorías que comenzaron a circular. Así que cuando finalmente se revelaron clics no emitidos, en ese detrás de escena donde muestran momentos más naturales sin filtro, fue el propio Jimin quien disipó toda esa nube de malentendidos con una frase tan sencilla, pero a la vez con mucho peso. Jimin dijo: "Pasé la noche en la casa de Jungkook y él cocinó para mí. Me alimentó tanto que ahora no tengo hambre". Y eso fue todo. Nada más le hizo falta. Con esas pocas palabras, sin necesidad de aclaraciones defensivas, Jimin logró silenciar a quienes lo acusaban de incomodidad y desmontó por completo las ideas de que había sido ignorado o dejado de lado. No solo no se sentía excluido, sino que venía de un espacio íntimo, cuidado, donde había sido atendido con dedicación. ¿Y quién fue quien lo atendió? Jungkook. No solo lo recibió en su casa, sino que le cocinó con tanta entrega que Jimin no tuvo más apetito al día siguiente. Hace falta más para entender que no habría frialdad ni distancia, sino todo lo contrario. Y lo más interesante de todo es que esa aclaración no fue hecha para defenderse ni para responder a los rumores. Fue una mención espontánea, como quien comparte un recuerdo cálido sin imaginar el impacto que tendrá. Aquel momento se ha convertido en uno de los favoritos para muchos, porque muestra no solo lo mucho que se cuidan, sino como incluso sin proponérselo, una frase de Jimin fue suficiente para derribar todas esas narrativas cargadas de malicia. No se trató de una respuesta directa a los haters, sino de una verdad simple que los dejó sin palabras. Y para quienes observan con atención, también fue una muestra silenciosa de la conexión entre ellos, que no necesita explicaciones, solo gestos. Un momento breve, sí, pero lleno de significado. Un testimonio más de las veces y las acciones que habla mucho sobre la relación y la conexión que ambos mantienen. Habla mucho más alto que cualquier rumor. Ahora continuemos con la sección de noticias y hablemos sobre Jin, quien en un reciente programa sorprendió a más de uno con su honestidad sobre el mega éxito Dynamite,
Aunque la canción rompió récords y se convirtió en un himno mundial en el año 2020, parece que no fue precisamente amor a primera vista para los miembros del grupo. Nunca fue la canción que más nos gustó a los miembros. Teníamos una gira planeada, pero se canceló por la pandemia. No podíamos quedarnos sin hacer nada. Así que la agencia nos mostró 3 demos. Dynamite fue la primera. Pedimos más opciones, pero las otras 2 nos gustaron menos. No nos entusiasmamos demasiado. Supongo que los otros dioses nos cuidaron. Fueron las palabras de Jin. Estas palabras, aunque sinceras, encendieron un debate en redes sociales. Algunos fans entienden que no todos los artistas se sienten conectados al 100% por cada canción, incluso si se vuelve un fenómeno mundial, como fue el caso de Dynamite, que trajo alegría en plena pandemia. Pero otros internautas temen que este tipo de confesiones puedan ser malinterpretadas, sobre todo por aquellos que ya ven Dynamite como símbolo de que BTS se alejó de sus raíces coreanas. También surgieron preocupaciones cómo estos comentarios podrían generar divisiones en el fandom, usándose como prueba en debates pasados sobre el rumbo musical del grupo. Por otro lado, Jin volvió a robarse el show con su impresionante talento vocal en una actuación en vivo reciente, que ya está dando muchísimo de qué hablar. Esta vez, interpretó 2 canciones de su más reciente lanzamiento hecho. Esta última colaboración con Jenna, ex integrante de un grupo reconocido, sorprendió a más de uno. Lo más sorprendente es que cantó completamente en vivo, sin usar pistas de apoyo grabadas, y eso permitió que su voz brillara aún más. Su interpretación fue poderosa, estable y llena de emoción, en especial Loser, que se llevó los elogios por esos agudos intensos y sostenidos que dejaron a los oyentes con la piel de gallina. La química con Jenna fue otro punto alto. El dueto se sintió tan natural, bien equilibrado y visualmente atractivo, lo que elevó aún más la experiencia sobre el escenario. En menos de una hora, un video con fragmentos de la actuación se volvió viral en la comunidad coreana, donde cientos de comentarios no paraban de alabar a Jin. Algunos comentarios decían: la presentación en vivo de Jin Loser fue una locura total. Es increíblemente bueno. Me enamoré de su voz. Esa nota larga en Loser fue de otro mundo. Jin en directo es una joya, me dio escalofríos. Con esta actuación, Jin demuestra que está entrando con una fuerza en su nueva etapa de su carrera musical como solista, y las expectativas para lo que viene son más altas que nunca.